Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de entrevistas titulada Conocimiento Feminista en y desde México y Centroamérica. Hoy estamos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y tenemos la intención de seguir hablando, como en todas las demás entrevistas, con otras pensadoras, investigadoras, activistas también del feminismo en México y Centroamérica. La idea de esta serie de entrevistas es hablar sobre la producción de conocimiento de diversas pensadoras en México y Centroamérica, y justamente para hablar sobre ello hoy tenemos a una invitada muy especial que es la doctora Mercedes Olivera, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, Marisa. Muchas gracias. Pues primero que nada tengo que decir que el trabajo de Mercedes Olivera es uno de los referentes de la antropología mexicana. Mercedes Olivera nació en la Ciudad de México en el año de 1934 y estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, también estudió en la UNAM. Y es una de las antropólogas mexicanas más destacadas de su época. Muchos de sus artículos han marcado historia. Voy a mencionar brevemente algunos de los que han hecho época, por ejemplo el de Consideraciones sobre la opresión femenina como una categoría para el análisis socioeconómico, que publicó en 1976, La explotación de las mujeres acasilladas en Chiapas en 1980, La mujer y el régimen hacendario en Chiapas, y tiene una muy amplia bibliografía, muchos libros publicados hasta la fecha relacionados con la participación política de las mujeres en todo Centroamérica. Y bueno, para mí es un honor poder hacer esta entrevista. Muchísimas gracias de nuevo por aceptarla, y para empezar a hablar sobre esos vínculos entre las trayectorias académicas y las trayectorias vitales, me gustaría que nos dijeras cómo te identificas tú. Vamos a escuchar las palabras de la compañera Mercedes Olivera.
como una mujer rebelde, como una mujer privilegiada, porque me han tocado vivir unos acontecimientos muy importantes en todo el proceso centroamericano, latinoamericano, mexicano, y porque además, bueno, pues profesionalmente me siento muy contenta, satisfecha, ¿sí? Y también como madre, ¿no? Ha sido una mujer para mí privilegiada también en ese sentido, ¿sí? ¿Qué más puedo decirte, sí? Que he tenido mucha oportunidad de aprender, ¿sí? Aprender de las mujeres, de sus puntos de vista, de sus problemas, ¿sí? De mujeres de muy diferentes lugares, pero sobre todo mujeres campesinas, ¿sí? Mujeres indígenas, en gran parte, ¿sí? Y bueno, pues ha sido, a ver, como una riqueza, ¿sí? Que me ha permitido construirme, ¿sí? ¿Verdad? Y también, pues, en la medida de lo posible, me ha permitido aportarles, ¿sí? También conocimientos e instrumentos para que ellas se analicen y tomen sus decisiones, ¿sí? ¿Verdad? Yo creo que nuestro feminismo, ¿verdad? Que surgió de las luchas sociales en Centroamérica, ¿no? Feminismo popular, pues tiene realmente una característica importante, que es haber unido la práctica política, ¿sí? Con pues los conocimientos, ¿sí? La producción académica, que es lo que te anda preocupando, ¿sí? También. Entonces la unión de práctica y teoría pues ha sido, digamos, como el eje, ¿no? De mi trabajo. Y una cuestión muy importante para mí ha sido la participación de las mujeres, ¿no? En la producción de ese conocimiento. Yo digo, no es una ayuda ni una colaboración, son sus conocimientos, ¿sí? Que a nosotros nos toca a veces sistematizar, ¿verdad? Organizar de tal manera, y a veces ponerles nombres muy complicados, por cierto, ¿no? Para sus procesos. Ellas son mucho más sencillas, mucho más vitales, ¿no? Y la teoría pues no muy les ayuda a veces, ¿no? Sino más bien son las cuestiones prácticas de su vida cotidiana y de sus relaciones, sobre todo relaciones de tipo económico que les afligen, ¿verdad? Y bueno, también todos los problemas, incluyendo los económicos, ¿verdad? Problemas de violencia, ¿verdad? Que viven, ¿no? Es una situación muy dura, muy difícil, que en vez de haberse resuelto, pues parece que se ha ido complicando, ¿no? Se ha ido profundizando la violencia a través del tiempo. Nos gustaría que nos contaras con qué soñabas tú cuando eras niña. Uy, hace tanto tiempo. ¿Con qué soñaba Mercedes? Sí, a ver, ¿con qué soñaba? Pues mira, yo me eduqué en una familia muy católica, sí, ¿verdad? Entonces, mi madre era muy de iglesia, muy religiosa, y siempre tuvimos problemas de tipo económico muy serios, muy fuertes,
que a mí me hicieron pensar desde muy pequeña en la justicia social, ¿sí? ¿Verdad? Entonces siempre pensé que, bueno, en esa época, como creía yo en Dios, ¿verdad? Que qué le había pasado a Diosito lindo que nos había hecho a unos ricos y a otros pobres, ¿verdad? Y que eso no, pues no era justo, ¿sí? Entonces me cuestionaba yo desde pequeña, ¿no? La realidad en la que vivíamos, ¿no? Yo tuve, bueno, mi familia era muy grande, éramos 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, y bueno, yo era la mayor de las mujeres, entonces me tocó hacer mucho trabajo, cuidar muchos niños, ¿sí? Y bueno, pues también luchar contra las ideas de mi padre, ¿verdad? Que era indígena, con ideas muy, digamos, tradicionales, ¿sí? Entonces, para él, lo más lógico era que yo me quedara en la casa a cuidar a los niños, ya que mi mamá tenía que trabajar y que no, pues que no había otra posibilidad. Entonces, yo como la mayor de las mujeres, pues me tenía que quedar en la casa. Entonces, me impedía ir a la escuela, ¿no? Esto, bueno, ya verás, ahora ya eso, pues no se usa, ¿no? Pero entonces fue un problema muy serio para mí. Y bueno, pues yo me escapaba y llevaba a mis hermanitos conmigo a la escuela. Y apenas estaba en segundo o tercer año, ¿no? Y pues afortunadamente mi maestra Julita, me acuerdo muy bien, se hacía cómplice de mi situación, de mis problemas, y me ayudaba un poco a que la directora no se diera cuenta de que allí teníamos a los niños, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que se superaron, ¿no? Con el tiempo, y que afortunadamente tanto yo como mis hermanas y mis hermanos, bueno, pudimos estudiar, ¿sí? Y esto, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es una satisfacción, ¿sí? Una satisfacción muy grande, tanto para mi madre, ¿no? Que era la que, pues, vamos, lidiaba, como todas las madres, ¿no? Con nosotros y con la situación económica. Pero yo creo que también para el conjunto de la familia, ¿no? ¿Verdad? Que creamos un ambiente de confianza entre nosotros, de mucha comunicación y mucha solidaridad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo me sentí muy contenta. Tuvimos diferencias un poco ya mayores por la ideología, ¿sí? Porque yo empecé a acercarme, bueno, dejé de ser católica, dejé de creer en Dios, me falló, ¿sí? Y entonces, bueno, comencé a militar pues en organizaciones y el Partido Comunista, ¿sí? Y entonces eso sí que causó conflictos ideológicos en la familia, ¿no? Pero bueno, yo creo que también han sido superados con el tiempo, ¿no? Hemos encontrado que el sentido humano de la vida es lo que puede unirnos, ¿verdad? Más allá de las ideologías, de los conocimientos, ¿verdad? Entonces, pues ha sido una trayectoria familiar muy, muy rica, sí, y de mucha comunicación. Mercedes, ¿tienes algún recuerdo significativo de tu adolescencia, algo que te haya marcado y que quieras compartir? Bueno, pues de mi adolescencia, bueno, cuando todavía era yo, a ver, yo te cuento que fui dirigente de una organización católica de mujeres, siendo ya feminista,
que se llamaba Unión Femenina de Estudiantes Católicas, ¿sí? Esto pues desde muy jovencita, ¿sí? Y bueno, pues para mí era como, a ver, la militancia, sí, ¿verdad? Que empieza propiamente en esa organización. Era una militancia en las escuelas, en las universidades, en la preparatoria, y era muy interesante porque, a ver, descubrí, ¿verdad?, que las oposiciones políticas e ideológicas, ¿verdad?, son la base de muchas dificultades, ¿no? Y que había entonces pues todo el movimiento de izquierda estudiantil y por el otro lado el movimiento pues católico, ¿no?, conservador, inspirado o construido por los jesuitas, ¿sí? La UFE, que era dirigida por el padre Mayagoitia, y era una organización nacional, ¿no? De tal manera que allí se empezó, digamos, la polémica en mi vida, ¿verdad? Y empecé la polémica, ¿verdad? La forma, pues, de encontrar la forma, buscar la forma de argumentar tu posición política, ¿no? ¿Verdad? Porque los compañeros, los estudiantes de izquierda, pues eran militantes, ¿no? Y tenían muy argumentadas sus posiciones. En cambio, la nuestra se basaba en la fe, ¿verdad? Y entonces había una disparidad muy grande. Y yo me esforzaba por encontrar razones también, pues teóricas, ¿no? ¿Verdad? Y esto me llevó a también a estudiar pues a los clásicos de la iglesia, ¿no? Pues esas fueron, es una experiencia muy interesante porque, a ver, tenía diferentes planos la confrontación, desde que estábamos haciendo propaganda, por ejemplo, para la peregrinación anual de estudiantes, ¿sí?, en las universidades, y que te tomaban el papel y te lo aventaban en la cara arrugado, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o te decían, pues, no sé, algunos insultos, pues hasta la discusión académica, ¿no? Muy, a veces violenta, sí, pero vamos, respetuosa. Pues yo digo que esto también fue parte de mi construcción, ¿verdad? Y fue pues una experiencia muy temprana en mi vida, ¿sí? Y que me hizo además, pues, ¿qué te diré? Tal vez un poco dura, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿sí? Pero vamos, como que aprendí a ir separando la parte, digamos, emocional, que siempre nos, podemos decir, nos doblega un poco a las mujeres, ¿no? Sin embargo, es una riqueza, ¿verdad? Aprendí a separarla de las posiciones, digamos, más masculinas, por decirlo también de alguna manera, de racionalización, ¿no? Y de confrontación, ¿sí? Entonces es muy interesante. De cualquier manera, a mí siempre me decían que era, y creo que con mucha razón, ¿verdad?, que era yo muy emotiva, muy emocional, ¿verdad? Yo creo que lo sigo siendo y me gusta. Creo que es una riqueza, no me arrepiento nunca de esto, ¿sí? Pues estamos hablando de tus recuerdos, de tus memorias, porque yo considero que la construcción de conocimiento implica también un conocimiento de nosotras mismas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte si hay algún momento
específico de tu vida que haya sido difícil, que te haya marcado, si nos puedes contar y también decirnos cuál fue como la estrategia que tú tomaste para salir adelante. Bueno, mira, yo creo que como mi vida ya es muy larga, ¿verdad? Son 82 años, pues ha habido muchos momentos difíciles, ¿no? ¿Qué puedo mencionarte? De esa época que estábamos hablando, pues mi pleito con Dios, ¿no? Fue realmente algo muy importante, ¿no? Fue pleito más bien, o primero, con los curas, ¿verdad? Y pues le llegó a Diosito, ¿verdad? Porque, a ver, en este ambiente estudiantil y de mucha movilidad, había también hostigamientos, ¿sí? De tipo sexual y de tipo, pues, de violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces, cuando descubrí, pues, que los curas también eran hombres hostigadores, ¿no? Y que usaban el hostigamiento y la violencia como parte de su, pues de su manipulación, ¿sí? ¿Verdad? Ideológica, pues realmente empecé yo a enojarme muchísimo, ¿no? Y a cuestionarlo. Me acuerdo un detalle, por ejemplo, que me prohibieron leer libros prohibidos que estaban en una vitrina encerrados, ¿verdad? Y pues como yo tenía las llaves, pues abrí, los leí, y cuando descubrieron que yo había leído esos libros prohibidos, pues que eran las Biblias, que no, digamos, diferentes versiones de la Biblia, o novelas que hablaban y criticaban las posiciones de la iglesia, ¿no? Cosas así. No creas que eran cosas secretas, ¿no? Pero para ellos era algo muy importante porque, sobre todo las mujeres, no podríamos conocer ese tipo de cosas porque supuestamente no teníamos capacidad para poder, pues, analizarlas y internarlas según ellos, ¿verdad? Entonces, realmente me llevó a tener problemas muy serios, ¿no? A darme cuenta de la inconsecuencia, ¿no? Pues de los dirigentes de la iglesia, ¿no? En relación a todo lo que planteaban, la igualdad, el respeto, el amor, muy espiritual, etcétera, ¿verdad? Entonces, para mí me causó un problema muy serio y lo empecé a cuestionar y muy interesante porque tenía yo mi confesor y se lo planteé a mi confesor y o sea, yo es que tengo problemas ya muy serios, ¿sí? Pues de las bases filosóficas del cristianismo, ¿no? Y me dijo, mira, yo realmente no puedo discutir eso contigo. Y me mandó con un obispo, ¿verdad? Plenipotenciario, sí, que él me podía perdonar mi pecado tan grave, ¿sí? Y resulta que yo llegué con el cura, con el obispo ese, en la Basílica de Guadalupe, y yo realmente expuse todo mi problema, así con toda pues la profundidad que yo lo sentía, ¿verdad? Porque estaba yo perdiendo, a ver, mi base, pues qué, de pensamiento y de posicionamiento político estaba tambaleándose, ¿no? Y para mí era algo muy importante. Entonces todo eso se lo planteé así con mucha emoción y me dijo él, ¿ya terminaste? Pues ya, le dije, me parece que ya. Ah, bueno, reza 3 Aves Marías a la Virgen de Guadalupe y estás perdonado. Entonces, al diablo con los curas, ¿sí? Al diablo con la iglesia. Y bueno, pues también mi cuestionamiento era tan profundo
que dije yo, no, pues no, realmente por aquí no puedo, ¿verdad? Y entonces, pues me terminé, digamos, con la iglesia, con Dios, y a partir de entonces, pues más bien me fui acercando a los movimientos de izquierda, ¿no? Y bueno, en el Partido Comunista milité algunos años, también tuvimos problemas allí, porque pues tampoco era pues una estructura consecuente. Me acuerdo que había entonces dos células del Partido Comunista en la universidad, la Marx y la Engels, ¿sí? La Marx pues eran los maestros ya, los grandes dirigentes, ¿sí? Y la Engels pues eran los estudiantes, ¿verdad? La gente que todavía teníamos pocos años o poca militancia, ¿no? Y fue muy interesante porque nos juntamos las dos células para analizar el problema que hubo con el movimiento ferrocarrilero, ¿sí? ¿Verdad? Que pues el Partido Comunista lo había impulsado y después hubo una represión muy grande y realmente los dirigentes del Partido Comunista pues acabaron negociando algo así. El caso es que los dirigentes ferrocarrileros acabaron en la cárcel muchos años, ¿no? Como Vallejo, Cámpano. Pues esto lo analizamos. Me acuerdo que entre la gente estaba Pepe Revueltas, sí, entre los maestros y algunos otros, ¿no? ¿Verdad? Que tenían mucha escuela, mucho conocimiento, ¿sí? Y elaboramos un documento para presentárselo a la dirección del partido. Bueno, ya te imaginarás, la respuesta fue la expulsión. Entonces, bueno, pues te estoy hablando del 59, 60, ¿no? No me acuerdo exactamente el año, pero en ese momento salimos. Y bueno, pues la mayor parte de los dirigentes, pues me acuerdo de Juan Brón, de Eduardo Elizalde, además de Pepe Revueltas y otros, la mayor parte de ellos fueron a Michoacán a crear pues una escuela de análisis, ¿no? Y bueno, todos los demás pues nos quedamos aquí. Y ahí terminó mi participación en el Partido Comunista, pero entonces ya en la práctica estuve haciendo, pues no sé, digamos, defensa de algunos casos. Era un momento muy difícil por la represión del gobierno a los sindicatos obreros, ¿no? Entonces me ligué a todo esto y también dentro del magisterio yo estudié para maestra en la normal, maestra de primaria, y también pues hubo la represión muy fuerte al magisterio en esa época. Entonces pues de ahí, bueno, surgió toda mi práctica, digamos, de izquierda, ¿no? En las luchas sociales. Yo quería decirte que al mismo tiempo de estas luchas sociales, fue algo muy importante que ya era yo estudiante en la Escuela de Antropología y bueno, pues también allí, ¿verdad? Formamos parte de este grupo de los, como les decían, los magníficos, nos pusieron después los alumnos, sí, pero éramos un grupo que muy inquieto, sí, de personas no solamente mexicanas, sino también había norteamericanas como Susana Drucker o Carlos Navarrete, ¿verdad? También. Bueno, pues éramos un grupo que le pusimos Miguel Otón de Mendizábal, ¿no? Miguel Otón de Mendizábal fue el fundador de la Escuela de Antropología en el Politécnico y pues era un militante también del Partido Comunista que estaba olvidado en la escuela ya porque se había dado un vuelco muy importante a
antropología, bueno, de la antropología marxista mexicana de Otón de Mendizábal y de algunos otros pensadores, a la escuela norteamericana por un lado y a la escuela pues integracionista que dio origen al indigenismo, ¿verdad? Y que inició Gamio. Entonces Miguel Otón de Mendizábal estaba olvidado y nosotros pusimos ese nombre al grupo y fue un grupo muy interesante, ¿sí? Para mí muy importante porque un poco sustituyó la parte pues de seguridad que me daba la iglesia, ¿no? Y que este grupo se constituyó dentro de mí como el espacio a donde podía yo discutir, ¿no? Y podía yo aprender nuevas formas de ser y sobre todo teóricamente. Yo quiero decirte que hubo una influencia en mí muy importante, que fue la de Rodolfo Stavenhagen, ¿sí? Que ha sido, pues era nuestro compañero, ¿verdad? Un año, unos semestres antes de nosotras, pero él tenía una formación marxista muy sólida y una experiencia también en el campo porque trabajó con el INI, ¿verdad? Entonces, bueno, pues discutíamos con él y él nos planteaba también sus preocupaciones, ¿no? Para interpretar desde el punto de vista marxista la situación indígena que se había planteado mucho más como una diferencia étnica, cultural, ¿sí? Uh-huh. Y que se veía que las clases era algo diferente, ¿no? Entonces fue muy importante para mí aprender de Rodolfo Stavenhagen a interpretar desde un planteamiento de clase la cultura, ¿sí? Y la cultura indígena. Yo creo que esto ha sido un aporte no solamente para el grupo MOM, ¿verdad? Miguel Otón de Mendizábal, sino un aporte muy importante de Rodolfo a la antropología en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y realmente fue la base ideológica de nuestras críticas, ¿sí? Al indigenismo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo quería decirte esto porque, que hubo una liga muy importante entre pues, los planteamientos y la política de izquierda con los aportes teóricos de la antropología, pero interpretada, ¿verdad?, desde una manera pues materialista. Es decir, que siempre nos estudiábamos el conocer para cambiar, ¿no? Para transformar, para incidir, ¿sí? ¿Verdad? Y desde que éramos estudiantes, ¿no? Teníamos esta inquietud. Uh-huh. Mercedes, ¿y en qué circunstancias llegaste a Chiapas? Vine como directora de la Escuela de Desarrollo Lini, ¿no? Uh-huh. Y esto fue después de toda nuestra posición crítica al indigenismo, ¿verdad? De todas nuestras discusiones, pues, con el doctor Aguirre Beltrán, con, pues, no sé, todos los indigenistas de la época, ¿no? Villarrojas y otros compañeros maestros. Y Aguirre Beltrán entonces ocupó el cargo, me parece que era subsecretario de Cultura. Uh-huh. Y nos invitó a los rebeldes, que habíamos sido sus alumnos, ¿verdad? Y que le criticamos mucho, a diferentes, pues digamos, puestos de dirección, ¿no? Guillermo Bonfil estuvo en el INA, ¿quién más? Valencia llegó al INI, Salomón estaba en culturas, no me acuerdo si en culturas populares o en educación indígena, creo, etcétera, ¿no? Es decir, estábamos ahí. Entonces, bueno, pues había aquí en Chiapas el problema de que por el programa
de desarrollo de Chiapas que había hecho el gobernador, el INI decidió cerrar el centro coordinador y convertir el centro en una escuela de desarrollo. Se quedó solamente toda la parte de educación y se anexó pues la Escuela Internacional de Antropología Social o algo así, de desarrollo se llamaba, con alumnos de América Latina, ¿no? Y bueno, pues fue una invitación directa que me hizo el doctor Aguirre Beltrán y pues yo acepté. A ver, fue como una cuestión de, pues de mala interpretación, ¿sí? Porque mi idea era de que el doctor nos estaba dando oportunidad de mostrar en la práctica, ¿sí?, nuestras críticas, es decir, dar la oportunidad de tener un espacio a donde en la práctica pudiéramos mostrar nuestras posiciones, ¿no? Y pues eso no fue cierto, ¿verdad? No era así. En realidad él quería incorporarnos, como realmente lo logró con la mayoría de los magníficos, ¿verdad? Integrarlos a la dinámica del sistema, ¿no? Como Arturo Barba, ¿no? Que se pasó absolutamente al otro lado, digo yo. Pues estuve entonces tratando de hacer cambios en la Escuela de Desarrollo con la idea de que los indígenas pudieran revalorar su propia cultura, ¿verdad? Con la idea de fortalecer los idiomas a través de conocerlos y poderlos hacer lenguas escritas, ¿no? Etcétera, ¿no? Toda una serie de ideas que yo tenía en la educación, pero sobre todo, ¿verdad?, el pensar que los indígenas tenían derecho a su propia cultura, a sus propias decisiones, a tener sus propias formas de gobernarse y de vivir, ¿sí? ¿Verdad? Todo esto después fue desarrollado, pero entonces eran cosas que eran muy, muy teóricas, que partían de nuestras críticas, ¿sí? Entonces yo quise poner en práctica todo esto, ¿no? Y bueno, pues ya te imaginarás, el cuento no lo voy a decir muy detalladamente, pero pues cuando el doctor se dio cuenta de esto, pues realmente me pidió la renuncia, me renunció, ¿sí? Me acuerdo que puso en el periódico un artículo muy interesante donde decía por qué se había cerrado la Escuela de Desarrollo, y decía es que el grupo, la directora y el grupo de maestros de esa institución, sin la aprobación de la Secretaría de Educación, habíamos tomado la decisión de organizar un movimiento al estilo de Panteras Negras. Sí, entonces, era demasiado. Cuando yo le hice eso, dije, pues ojalá hubiera sido eso, ¿verdad? No se hubiera acabado tan pronto la escuela, pero vamos, que era un temor, ¿no? ¿Verdad? Siempre un temor de que los indígenas tomaran sus propias decisiones, ¿no? Y pudieran convertirse en sujetos de sus transformaciones. Vamos, pues allí acabó la experiencia en relación al indigenismo, y bueno, pues yo me fui quedando en Chiapas, ¿sí? ¿Verdad? Desde entonces hice después una investigación, ella como parte de la universidad, como en antropológica, ¿sí? Un estudio en las fincas, que también allí ya combinaba la investigación con la acción política, ¿sí? Porque pues era un momento aquí de mucho conflicto,
dado que en Chiapas no se había hecho la reforma agraria, entonces todavía persistían las fincas en donde pues toda la situación servil de los trabajadores, ¿verdad?, era de una crueldad tremenda, incluyendo el derecho de pernada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no se podía ver nada más, ¿verdad?, y estudiar nada más, sino era necesario pues ver que se transformara, que tomaran conciencia los campesinos de esto, porque es muy interesante. Cuando llegamos, había los campesinos, iban con su petate y su gallina y caminando por las veredas, ¿verdad? Y las mujeres llorando, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué les pasa? Ay, es que mi patroncito, ¿quién sabe qué le pasó? Le entró el demonio porque nos quemó la casa y ya no nos quiere recibir. Ay, qué barbaridad. ¿Y para dónde van? Pues vamos a buscar otro patroncito, ¿sí? Otro que sea bueno. Es decir, cómo el servilismo, ¿verdad?, estaba interiorizado en sus cuerpos, ¿verdad?, estaba incorporado a tal grado que a mí me tocó todavía ver cómo los papás, cuando las niñas empezaban a menstruar, las adornaban, las vestían, ¿verdad?, las adornaban con listones en sus trenzas y las iban a llevar a la casa del patrón, ¿verdad? Y sentían como un orgullo que las hijas hubieran pasado por la casa del patrón, es decir, por todas las violaciones, ¿verdad? Entonces, realmente, pues todos estos son aprendizajes, ¿no?, que teóricamente se aprenden en la escuela, pero que le pasan a uno, ¿verdad? En cambio, cuando tú los ves en la realidad, ¿verdad?, pues también se te meten en el cuerpo, ¿no? Y también te hacen reaccionar de una manera que no puedes estar nada más escribiendo y analizando la situación, ¿no? Sino es, pues, una obligación moral, ética, mínima, humana, ¿no?, de intervenir en esa situación. A ver, yo quiero decirte que, bueno, mi familia era una familia de clase media baja, ¿verdad?, mi familia de origen, y ahí pues ni había libros ni había música, ¿no? Había radionovelas, ¿verdad?, mucho. Y realmente mi parte de toda esa formación, pues digamos, de cultura humanística, sí, pues la construí cuando me casé con Mario Vázquez, ¿sí? Y bueno, nos casamos. Y pues él era una gente dedicada al arte, ¿no? Y pues me enseñó realmente, me abrió toda el maravilloso espacio del placer artístico, ¿no? ¿Verdad? La cuestión de la arquitectura, la música, ¿sí?, la danza, ¿no?, ¿verdad?, el teatro. Entonces, pues, digamos que para mí la influencia de Mario, a pesar de sus neurosis, sí, fue también una riqueza y parte de una formación, de toda esta parte de mi formación, que es una riqueza, ¿no?, ¿verdad? Y claro, pues no sé si por influencia de él o por gusto personal, la música preclásica fue, digamos, lo que más me llenó en esta época de mi vida. Y bueno, pues también la música popular, ¿no? Pero te diré que lo que más me llenó fue la danza, ¿no? Siempre quise ser bailarina, pero mis piernas nunca dieron para eso, entonces pues no. Pero pues digamos que estuve muy cerca en un tiempo de todo el ambiente de la danza moderna sobre todo,
participé acompañando, llevando las maletas y haciendo el vestuario en un viaje muy interesante por China, por Rusia, por algunos países de Europa, con el Ballet Nacional, ¿sí? Y fue pues una riqueza muy grande, ¿verdad? Fue para mí una experiencia muy, muy vital también, ¿sí? ¿Verdad? Y bueno, pues desde allí hasta la actualidad, ¿verdad? Es algo muy importante. Ahora de vieja, que ya no puedo ni caminar casi, pues imagínate, ¿no? Resulta que ha sido como una frustración creciente de que ya no puedo bailar, de que ya no me puedo mover. De todas maneras lo hago con los ojos, sí, ¿verdad? Porque me gusta mucho. Pues muchas gracias por compartir esa parte de tu espacio personal, de tu espacio íntimo. Y queremos seguir con esta entrevista y nos gustaría que nos contaras qué es para ti ser antropóloga. Ay, es que son historias muy complicadas lo que tú preguntas. Porque pues también en el trayecto de mi vida ha sido pues un eje, ¿no? de mi existencia, pero también me peleé con la antropología, ¿no? Porque siendo antropóloga crítica, rebelde, ¿verdad? Y cuando hice trabajo en el Valle Poblano Tlaxcalteca, pues me di cuenta de que la teoría y la práctica son dos cosas que habíamos separado, ¿no? ¿Verdad? Y que no se puede hacer antropología sin realmente unirlo a la práctica y a la acción política, ¿no? Y me di cuenta de que la antropología que estábamos haciendo cada vez se volvía más académica, ¿no? Y cada vez los antropólogos investigábamos, ¿no? Para cambiar, ¿verdad? Aunque así había la antropología social del cambio social y cultural, en realidad era conocer, escribir, ¿verdad? Y esperar el aplauso de los otros antropólogos, pero en la realidad, ¿verdad? Poco se cambiaba, ¿no? Exceptuando lo que hacía el INE, que no nos gustaba porque era integracionista, ¿verdad? Todo lo demás pues eran palabras, ¿no? Entonces darme cuenta de la realidad tan dura de las mujeres campesinas, sobre todo, ¿verdad? En esta zona del Valle Poblano Tlaxcalteca, pues me hizo reaccionar muy fuerte contra la antropología y decir, no más antropología, me voy a dedicar al trabajo directo con las mujeres, ¿no? En el campo. Y fue después de una crisis que ahora no te voy a platicar, ahí en el que descubrí cómo la forma de subordinación de las mujeres se prolongó y se fortaleció desde la época prehispánica durante la colonia, ¿no? Y cómo era, pues digamos, la tradición, la estructura comunitaria funcionando como presión hacia la subordinación de las mujeres, ¿no? Era tan violento y tan fuerte que me causó esta crisis tremenda y decidí entonces dedicarme al trabajo feminista, ¿sí? ¿Verdad? Y realmente yo dije, dejo la antropología, pero la antropología no se puede dejar, ¿sí? La antropología es que parte de la existencia, ¿no? Simplemente hay que ponerla al servicio de, ¿verdad? De lo que según tu conciencia debe ser, ¿no? Y en este caso, pues me sirvió mucho, ¿verdad? Para hacer una antropología feminista desde, pues, la base, ¿no? Desde las comunidades, desde las mujeres campesinas, indígenas, ¿verdad?
que estaban y siguen estando en mucho, ¿verdad? Marginadas, ¿no? De todo pues del desarrollo capitalista y de la participación social y política, ¿no? Y sobre todo criticar la forma en cómo se incorporan al desarrollo y cómo el Estado pues sigue promoviendo su integración, aunque ya el indigenismo no exista, ¿no? Y ahora es peor porque es integración al mercado neoliberal, ¿no? Entonces, luchar contra todo esto pues ha sido mi posicionamiento, pero hacerlo desde las mujeres, ¿verdad? Ha sido mi objetivo principal, ¿no? Mi objetivo antropológico principal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya verás que para mí la antropología es mucho, y aunque haya yo dicho que la dejo, ¿verdad? En realidad fue ponerla al servicio, ¿verdad? De mis preocupaciones políticas y sociales, ¿sí? Pues todo esto que nos estás contando tiene que ver con el trabajo que tú has hecho en relación a las luchas en contra de los despojos, en contra del despojo de la tierra, de la desposesión que han vivido las mujeres históricamente. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cuál es la relación para ti entre las mujeres y la antropología. A ver, pues ahí está mediado por los antropólogos, ¿verdad? Es decir, que esa relación entre la sociedad, no solamente las mujeres, ¿verdad? Porque no podemos ver a las mujeres aisladas de todo su contexto social, es ver estos procesos, ¿verdad? Como relacionales, sí, pero no solamente desde la parte material de la cultura, ¿no? Sino también desde nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, ¿sí? Nuestra forma femenina de ver, de pensar, de sentir, ¿sí? ¿Verdad? Que pues es, digamos, en general podemos decir que es la cultura misma, pero es una manera de vivirla diferente, ¿verdad? De sentirla desde las mujeres por su posición subordinada, ¿no? Y por la necesidad de luchar y de salir de estas opresiones, ¿no? Entonces, esta contradicción de ser, ¿verdad?, subordinada social, políticamente, culturalmente, ¿sí?, y la necesidad de dejar de serlo, ¿verdad?, nos vuelve sujetas, ¿no?, en la vida social, y de impugnar, ¿sí?, las formas en que en que se ha vivido, ¿verdad?, y las formas de poder, ¿verdad?, que están sosteniendo las desigualdades todas, ¿verdad?, en la sociedad, ¿sí? Entonces, a ver, mi feminismo no es un feminismo que haya nacido solamente desde el planteamiento de la sexualidad y el cuerpo, ¿no?, sino esta parte social y política, ¿sí?, y la relación con el poder, ¿verdad?, no solamente de los hombres, sino el poder social, el poder del Estado, el poder del sistema, es algo fundamental para poder plantear transformaciones. Entonces, es, digamos que, conjuntar, ¿verdad? Ahora se dice interseccionar, ¿verdad? Juntar estos elementos, ¿no?, para poder realmente conocer la realidad y para poder intentar transformarla, no tú, sino transformarla socialmente, ¿verdad? Es algo fundamental, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues todo esto es unir, ¿verdad? Todo, por ejemplo, ahora todas las
pues las ideas decoloniales, ¿verdad? Son muy, muy vitales, muy importantes, pero en realidad las hemos estado practicando desde siempre, ¿verdad? Los antropólogos, las antropólogas, ¿verdad? Tenemos esta conciencia de la genealogía y el proceso transformador histórico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora se llama decolonialidad y muy bien porque se puede ponerle nombre, ¿no?, a las acciones, a los procesos, a la forma de construir conocimientos, ¿sí?, ¿verdad? Toda esta parte epistemológica nueva de los posicionamientos críticos, pues me parece muy importante, pero en realidad pues los hemos practicado desde hace mucho. ¿Sí? Algunas de las críticas de las teorías feministas a las ciencias sociales tienen que ver con la crítica a cómo las ciencias sociales, como la antropología, han ido reproduciendo lógicas androcéntricas, sexistas, racistas, lesbófobas, transfobas, y en ese sentido esas teorías feministas lo que cuestionan es también no nada más la teoría, sino también los métodos, las metodologías, los diseños metodológicos y las técnicas de investigación, o más bien las herramientas de investigación que utilizan las investigadoras para cambiar esas lógicas. Y por eso me gustaría preguntarte cuáles han sido tus estrategias y tus formas también de desarrollar metodologías que cambien esas lógicas. A ver, pues la idea general es que esta forma de hacer conciencia para que la gente pueda asumirse y autodeterminarse, ¿verdad? Y por lo tanto hacerse sujeto de sus luchas y de sus transformaciones, está en la base de las metodologías que yo uso, ¿sí? ¿Verdad? Es muy interesante cómo toda la herencia que tenemos las feministas de la educación popular, ¿verdad?, de Freire, ha sido muy importante, ¿sí?, ¿verdad? Entonces ha sido pues como retomar esto y darle, pues no sé, el sentido de, a ver, dicen muy en forma, incorporar el sentido de género, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no es incorporar, sino, ¿verdad?, es ver la realidad, incluyendo todos los elementos interseccionados, ver las desigualdades todas juntas, ¿no?, incluyendo el género, ¿verdad? No estás incorporando el género, estás viendo una realidad en una forma integral, ¿sí?, ¿verdad? Y esto entonces permite construir conocimientos de diferentes, digamos, desde diferentes perspectivas, pero desde luego no puedes construir teoría, en mi caso, ¿no?, individualmente, ¿no? Es decir, es producto de la práctica social. Entonces yo siempre digo, yo no he hecho teoría, sino la hemos hecho las mujeres, ¿verdad? Y la hemos hecho muy ligada a sus problemas y a sus realidades, y no en función de las corrientes de moda, ¿no? ¿Verdad? Esto a mí me parece que ha sido pues un posicionamiento epistemológico muy importante. Y por ejemplo, los talleres, que son un instrumento feminista muy importante, para mí no son sino un espejo en donde las mujeres puedan ver su realidad, ¿verdad? Verse ellas mismas, tomar conciencia, ¿sí?, y ayudar a otras mujeres también a través de aprender la metodología de los talleres para que puedan también tomar conciencia grupos mayores y puedan también las mujeres organizarse, ¿sí?, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Y cada vez yo siento que es más difícil, porque cuando el gobierno no había descubierto
la potencialidad de las mujeres, ¿verdad? Cuando el Estado no nos tomaba en cuenta, pues era más fácil, fíjate. Y ahora que nos toma en cuenta para sus propios intereses, ¿verdad? Pues tenemos que luchar contra todos sus intereses necesariamente, ¿no? Y cosas muy elementales como el tiempo de las mujeres, ¿verdad? Está invadido por el programa Oportunidades. ¿A qué horas pueden ellas militar? ¿Verdad? Sí les están imponiendo pues formas de vivir que las absorben totalmente. Yo digo que antes luchábamos por incorporar el género al desarrollo, ¿verdad? Y ahora yo digo que producto de eso, ¿verdad? Cuando se apropia el Estado del género, lo que ha hecho es el MES, que quiere decir mujeres enterradas en el sistema, ¿verdad? O absorbidas o empantanadas por el sistema, ¿verdad? Para mí eso es lo que está sucediendo ahora, de tal manera que es muy difícil, ¿verdad? Por todas las formas de, pues de cooptación que existe, ¿no? Aprovechándose de la pobreza de las mujeres indígenas y campesinas, ¿verdad? Las tiene realmente atadas, ¿verdad? A su dinámica, ¿no? Y esto pues es muy difícil. Muchas mujeres nos dicen en el campo, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo de luchar, pero necesito el dinero, sí, ¿verdad? Pero es lo único que tengo que vivir porque los maridos se han ido, ¿verdad? Han migrado y han dejado a las mujeres solas, ¿verdad? Además, con la obligación de trabajar las tierras porque si no se las quitan. Entonces, ahora las mujeres no solamente son reproductoras, sino son abastecedoras, ¿verdad? Y son sustitutas de los hombres en la vida de los ejidos y las comunidades, ¿no? Y sobre esto, todo el control del Estado, yo digo que ahora el control del social lo está realizando el Estado a través de las mujeres, ¿sí? Y esto es algo, pues, a ver, pues y tal vez un atentado, estoy diciendo, ¿verdad? Algo muy, pero en el campo, ¿verdad? Las organizaciones campesinas ya no existen, luego están totalmente asumidas, integradas a los partidos, ¿no? De tal manera que son parte del Estado. Y el trabajo ahora es dar proyectos para las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres se vuelven disputa de los partidos en el campo, ¿verdad? Entonces, es controlarlas, ¿verdad? A través de los proyectos para establecer dinámicas, pues digamos, enajenantes, ¿verdad? Que impiden la conciencia o mucho más la actuación liberadora, ¿no? De las mujeres, ¿no? Oportunidades para mí es, ¿no? Un programa tan perfecto desde el punto de vista de la maldad, ¿verdad? Para poder controlar a la sociedad, porque no solamente se está controlando a las mujeres a través de ello, ¿no? Y bueno, pues este es el espacio en el que tenemos que hacer nuestro trabajo feminista ahora, ¿no? Otro de los conceptos que se han manejado desde la teoría feminista es la idea de la articulación, y en ese sentido, cuéntanos tú cómo te has articulado con tu trabajo de investigación y cuáles son tus preocupaciones también actualmente. ¿Tú quieres que te diga cómo lo he hecho? Pues viviéndolo, ¿sí? Eso es, ¿no? Es viviéndolo. Para mí no podemos dividir nuestra vida, ¿verdad? De nuestro posicionamiento político y desde nuestras preocupaciones sociales, ¿no? Es decir, forman parte de ti, ¿verdad? Y entonces yo no estudio ni practico la antropología, sino la vivo, ¿sí? ¿Verdad?
Incluso las cuestiones, hasta pues mucho de lo que yo escribo es no para los intelectuales y los científicos, sino para las mujeres. Entonces todo eso no está en la bibliografía porque a CONACYT no le interesan esos libros, ¿verdad? Y esos folletos y materiales pedagógicos que para mí son realmente herramientas muy útiles y muy necesarias, ¿verdad? Que ayudan a las mujeres a entender. Tenemos aquí el problema todavía de muchas mujeres analfabetas, entonces hay que usar dibujo, hay que usar el video, hay que usar, ¿verdad?, todos los materiales sonoros y gráficos para que las mujeres puedan ir pues transformando su forma de pensar y de vivir, ¿no? Muy interesante, aquí tenemos la presencia de LZ, ¿sí? Marcó pues todo el trabajo social que realizamos y pues nos marcó a las feministas, ¿verdad? Y marcó a las mujeres también, ¿verdad? El hecho de que el LZ haya legitimado la participación política de las mujeres, ¿sí? Y haya abierto espacios sociales, ¿verdad? Y hasta el propio ejército, ¿verdad?, para las mujeres, ¿verdad?, pues ha sido una lección que facilitó, ¿verdad?, toda la participación de las mujeres, incluso al propio gobierno, ¿verdad?, que se ha aprovechado de esto. Y Mercedes, tus preocupaciones actualmente, ¿cuáles son? Mis preocupaciones. La personal es que como ya estoy viejita no me va a dar tiempo de hacer todo lo que yo hubiera querido hacer. Sí. Y las otras preocupaciones pues son que los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad?, puedan seguir transformando, ¿verdad?, puedan continuar una vida fuera de la enajenación que está produciendo el sistema, ¿sí?, y que está dejando a los jóvenes, a los niños, sin la seguridad de un futuro. Pues te agradecemos mucho, estamos llegando al final de esta entrevista, pero me gustaría despedirme con una pregunta que me gusta mucho hacer al final, que tiene que ver con tus preocupaciones actuales también, y es ¿qué te gustaría que pasara mañana? Mañana, ¿sí? Que dejen de reprimir a los maestros. Bueno. Y a lo mejor no mañana, sino hoy mismo. Bueno, pues con este mensaje de Mercedes Olivera terminamos esta entrevista y muchas gracias por haberla aceptado. Bueno.